A ver, el sonido está por todas partes, ¿verdad? Pero, ¿qué es en realidad? Porque, ojo, no es solo algo que escuchamos y ya está, es un fenómeno físico de lo más fascinante. Y para que entendamos bien de qué va, vamos a empezar con un misterio, uno muy pero que muy de película. Seguro que nos viene a la cabeza esa típica escena de cine, ¿no? Naves espaciales, una batalla épica y de repente, ¡boom! Una explosión brutal con un sonido que retumba en toda la sala. Pues resulta que eso es pura fantasía. Si estuviésemos ahí de verdad en el espacio viendo esa explosión, no oiríamos nada. Cero. Silencio absoluto. Y claro, esto nos lleva a la pregunta del millón. ¿Pero por qué? ¿Cómo es posible que algo tan gigantesco, una explosión de ese calibre, en pleno espacio sea totalmente silenciosa? Bueno, la respuesta está en lo más fundamental, en la definición misma de qué es el sonido. Pues aquí lo tenemos. El sonido, en el fondo, es una vibración mecánica que necesita, y esto es clave, un medio para poder viajar. Le hace falta algo, ya sea aire, agua o un trozo de metal, necesita materia que pueda vibrar. ¿Y qué pasa en el espacio? Que es un vacío, no hay prácticamente nada. Así que, sin medio, no hay vibración. Y si no hay vibración, pues simple y llanamente no hay sonido. Misterio resuelto. Vale, entonces queda claro que el sonido es una vibración que se desplaza. Pero, ¿cómo es esa onda? Porque es una onda invisible, claro. Vamos a verla más de cerca. Pensemos un momento en el aire que nos rodea. El sonido lo que hace es crear pequeñísimas, minúsculas variaciones de presión, pero a una velocidad de vértigo. Ojo, no tiene nada que ver con la presión atmosférica que vemos en el mapa del tiempo. Esos son cambios lentos y enormes. No. Esto es mucho más sutil, como una pequeña perturbación, una onda que se va propagando por el aire. Y aquí viene lo más curioso, la forma en que se propaga. Porque no es como las olas del mar, que suben y bajan, no. El sonido es una onda longitudinal. ¿Qué quiere decir esto? Pues que las partículas de aire se van empujando unas a otras, como si fuesen fichas de dominó, en la misma dirección en la que viaja el sonido. El ejemplo de los vagones de un tren que chocan uno tras otro es perfecto, es exactamente eso. Muy bien, ya tenemos claro qué es una onda de sonido. Ahora vamos a hacerle una pequeña autopsia, a ver qué características la definen y sobre todo cómo las interpretamos nosotros. Toda onda de sonido tiene, digamos, dos parámetros fundamentales, dos perillas como en una radio antigua. La primera es la amplitud. Esto es, básicamente, la potencia de la onda, la fuerza de la vibración. ¿Y cómo lo percibimos? Pues fácil, como el volumen. Más amplitud, más alto suena. La segunda perilla es la frecuencia, la velocidad a la que vibra la onda. Nuestro cerebro traduce esto como el tono. Si vibra muy rápido, el sonido es agudo. Si vibra lento, es grave. Así de simple. Pero claro, aquí está el truco. No lo oímos todo. Nuestro oído tiene un límite. Normalmente podemos captar sonidos entre los 20 y los 20.000 hercios. Y esto, por desgracia, va a menos con la edad, sobre todo por arriba, en los agudos. Y un dato curioso, nuestros oídos son especialmente sensibles a un rango muy concreto entre los 2.000 y 5.000 hercios. No es casualidad, es justo el rango de la voz humana. Estamos diseñados para escucharnos bien. Vale, ahora hablemos de medir el volumen. A priori parece sencillo, ¿no? Pues nada más lejos de la realidad. Es súper complejo, y la culpa la tiene nuestro oído, que no funciona de una manera, digamos, lineal o lógica. El problema al que nos enfrentamos es este. El abanico de presiones sonoras que podemos oír es sencillamente brutal. Va desde el susurro más leve hasta el ruido ensordecedor de un avión despegando. Entonces, ¿cómo narices creamos una escala que sea útil para medir algo que nuestro cerebro interpreta de una forma tan especial? Miremos los números fríos. Si usamos una unidad de presión estándar, como son los pascales, la cosa se vuelve loca. El sonido más bajito que podemos oír tiene una presión, y la presión de un sonido que ya nos hace daño es 1.000.000 de veces mayor. 1.000.000 es una escala gigantesca. Usar una regla normal para medir esto sería imposible, no serviría de nada. Y aquí está el meollo del asunto. Nuestro oído no funciona de forma lineal. ¿Qué significa eso? Que si duplicas la presión física de un sonido, no lo percibimos el doble de fuerte, para nada. Nuestra percepción es logarítmica. Esto quiere decir que para que notemos un aumento significativo de volumen, el aumento de presión tiene que ser muchísimo mayor. Necesitamos una escala que imite esta forma de percibir. Y esa escala existe, claro. Es el famoso decibelio. El decibelio es una genialidad porque no es una medida absoluta, sino una comparación. Es una escala logarítmica que compara la presión de cualquier sonido con un punto de partida, el sonido más débil que un oído humano sano puede captar. Y así, de repente, todo encaja con cómo lo oímos de verdad. Con esta escala, todo se vuelve mucho más intuitivo. Fijaos, una conversación normal, unos 40 decibelios.
el tráfico de una ciudad grande. Ya nos vamos a los 90. Fijaos que la subida es enorme. Un concierto de rock, 110 decibelios, y eso ya está muy cerca del umbral del dolor, que se sitúa sobre los 140. Ahora sí que podemos hacernos una idea real de la intensidad de los sonidos. Bueno, ya sabemos qué es el sonido y cómo medirlo. Pero, ¿qué le pasa a ese sonido cuando se pone en marcha, cuando viaja por el mundo? Vamos a verlo. Pues aquí va un dato que a lo mejor sorprende a más de uno. La velocidad del sonido no es fija, para nada. Depende totalmente del medio por el que viaje. Y lo más loco es que va mucho más rápido cuanto más rígido es el material. Mirad la diferencia. En el acero, el sonido viaja casi 15 veces más rápido que en el aire. Es una barbaridad. Y esto nos explica esa escena tan mítica de las películas del oeste, ¿verdad? El personaje que pega la oreja a la vía del tren para saber si viene. No es ninguna tontería. El sonido de las ruedas viajando por el acero llega muchísimo antes a su oído que el sonido del traqueteo, que viaja mucho más lento por el aire. Es el ejemplo perfecto de cómo el medio es crucial. Claro, que el sonido no siempre tiene el camino despejado. ¿Qué ocurre cuando se topa con un obstáculo, con una pared, por ejemplo? Pues no se para en seco y ya está, no. Su energía interactúa con esa superficie. Y esa interacción podemos dividirla en 3 partes. Primero, la onda llega y choca. Una parte de su energía rebota, como una pelota. Eso es lo que conocemos como eco o reverberación. Otra parte se la traga el material, se absorbe y se transforma en una cantidad ínfima de calor. Pero al sonido le queda un as en la manga, un último truco que es una pasada: la difracción. Es su capacidad para, básicamente, doblar las esquinas. ¿Nunca nos hemos preguntado cómo es posible oír a alguien que está a la vuelta de una esquina sin verlo? Pues es gracias a esto. La onda de sonido es capaz de curvarse y rodear el obstáculo para llegar hasta nosotros. Así que, para recapitular todo, el sonido es en esencia una vibración física, una onda de presión que necesita un medio para propagarse. Sus características principales son la amplitud, que percibimos como volumen, y la frecuencia, que percibimos como tono. Y para medir su intensidad de una forma que tenga sentido para nosotros, usamos el decibelio, una escala hecha a la medida de nuestro oído. Y con todo esto, cerramos con una pregunta para darle vueltas. Si el sonido no es más que una simple vibración de partículas, algo puramente físico, entonces, ¿dónde está la música? ¿En las cuerdas de la guitarra que vibran? ¿En las ondas de presión del aire? ¿O nace en el momento en que nuestro cerebro interpreta esas vibraciones y las convierte en una emoción? Ahí lo dejo.